Señor, le pido disculpas por esta demora, pero por favor proceda. No, disculpe, va a ser la demandada en primer lugar. Okay, Mr. Smith, please proceed. Okay. It's on. Thank you. Gracias. Señor presidente, tenemos una demora técnica adicional. Necesitamos la pantalla. Very good. Thank you. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, miembros del tribunal. Antes de comenzar, me gustaría presentar a un miembro adicional de la delegación de El Salvador, quien llegó después de la presentación, el señor Enilson Solano, ministro asesor de la Embajada de El Salvador en Washington, D.C. Señor presidente, miembros del tribunal, miembros del equipo de las demandantes y miembros del equipo de El Salvador. Como ustedes saben, estamos aquí hoy en el tema de San Sebastián Gold Mine contra la República de El Salvador. Y antes de comenzar, me gustaría dar la bienvenida a los representantes del gobierno de los Estados Unidos de América. La presencia de representantes de los Estados Unidos en esta audiencia es especialmente pertinente por dos razones. En primer lugar, los Estados Unidos es el Estado parte del CAFTA, Estado al que pertenecen las demandantes. Y en segundo lugar, los Estados Unidos es Estado parte del CAFTA que más conocimiento tiene sobre el significado del requisito de renuncia en el artículo 10.18.2 de CAFTA. El requisito de renuncia en CAFTA en el artículo 10.18 tiene el mismo o la misma redacción exactamente que el artículo 26 del Tratado Modelo de Inversión Bilateral de los Estados Unidos de 2004 y sigue muy de cerca el texto de la disposición correspondiente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del cual también es parte de los Estados Unidos. Entonces, cuando las otras partes del CAFTA, principalmente la República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, firmaron CAFTA con respecto al capítulo 10, básicamente estaban aceptando la redacción propuesta por los Estados Unidos. Una vez más, antes de comenzar con los detalles de nuestro argumento hoy, me gustaría esbozar claramente las cuestiones principales sobre las cuales debe decidir el tribunal en esta objeción preliminar. En términos amplios, el tribunal tiene que interpretar el artículo 10.18 del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, América Central y los Estados Unidos. Las partes pertinentes del artículo 10.18 son las siguientes. Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje a menos que la notificación de arbitraje se acompañe de la renuncia por escrito del demandante de cualquier derecho a iniciar o continuar ante cualquier tribunal judicial o administrativo conforme a la ley de cualquiera de las partes u otros procedimientos de solución de controversias, cualquier actuación respecto de cualquier medida que se alegue ha constituido una violación a las que se refiere el artículo 10.16. Se trata de una renuncia muy clara para continuar todo proceso que no sea o para no continuar ningún proceso que no sea un proceso conforme al CAFTA. Dado que los escritos delimitaron las posiciones de las partes, las cuestiones principales que deben decidirse están bien definidas.
Las partes están de acuerdo en lo que hace a los hechos pertinentes y la mayoría de los puntos clave de interpretación. Las partes están de acuerdo en el sentido que las demandantes deberán cumplir el requisito de renuncias conforme al artículo 10.18.2 del CAFTA. Las partes están de acuerdo también en que el artículo 10.18.2 establece que las demandantes deben renunciar a su derecho de iniciar o continuar todo proceso ante todo tribunal, corte o cuerpo administrativo en relación con las mismas medidas que, según la demandante, son incumplimientos del CAFTA. Las partes acuerdan también que el requisito de renuncia es una condición para el consentimiento y es así un requisito jurisdiccional y, por implicación, deben aceptar que el incumplimiento del requisito de renuncia lleva a una falta de jurisdicción. Las partes también expresan su acuerdo en que el requisito de renuncia se aplica a los procesos legales iniciados por las demandantes ante la Corte Suprema de El Salvador con respecto a la revocación de los permisos ambientales de Commerce Group Corp. En San Sebastian Gold Mines, Inc., porque las revocaciones de los permisos ambientales son las mismas medidas motivo de la reclamación en la notificación de arbitraje de las demandantes. Las partes también acuerdan que los procesos ante la Corte Suprema de El Salvador se continuaron al momento de presentación de las renuncias por parte de la demandante y presentación de la notificación de arbitraje y para todo el periodo para la finalización de los procedimientos en El Salvador. Las partes también acuerdan que El Salvador envió cartas al comienzo de este arbitraje al CIADI que luego fueron comunicadas a la demandante donde indicaba los temas jurisdiccionales mencionados por la presentación simultánea por parte de la demandante de la renuncia y el incumplimiento material de estas condiciones. Y finalmente las partes acuerdan que la demandante no hizo nada para interrumpir los procesos locales. De esta manera, las preguntas para el tribunal son claras. Solamente hay dos diferencias entre las partes en este momento. Las preguntas son: ¿fue una violación del requisito de renuncia en el artículo 10.18.2 que las demandantes iniciaran una reclamación conforme al CAFTA sin extinguir el procedimiento jurídico en El Salvador? Y el segundo tema es cuáles son las consecuencias de tal incumplimiento o violación. El Salvador mostrará que el artículo 10.18.2 de CAFTA exige que las demandantes deben cumplir materialmente con sus renuncias a través de la discontinuidad de los procedimientos jurídicos locales y que el incumplimiento de esta renuncia lleva a la falta de jurisdicción porque la renuncia está redactada como uno de los consentimientos para el arbitraje. Sin renuncias válidas no hay consentimiento y sin consentimiento no hay jurisdicción. En consecuencia, este arbitraje debe desistirse completamente por falta de jurisdicción. La posición de El Salvador es apoyada de manera afirmativa o positiva por 6 de los 7 estados que redactaron y firmaron el CAFTA. El séptimo estado, Honduras, simplemente aún no hizo un anuncio público sobre este tema. La decisión unánime de uno de los tribunales de arbitraje conforme al CAFTA que abordó esta pregunta llegó a la misma conclusión que El Salvador y las otras partes del CAFTA en lo que hace al requisito de cumplir materialmente la renuncia, el requisito de extinguir los procesos locales antes de iniciar un arbitraje conforme al CAFTA. La posición de El Salvador también es respaldada por los 3 estados que son partes del NAFTA, que tiene un requisito de renuncia prácticamente idéntico al requisito que figura en CAFTA, así como por la jurisprudencia de los tribunales del NAFTA que han abordado este tema. Por supuesto, aquí estoy contando 2 veces a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es parte de ambos tratados.
Si bien los Estados Unidos no realizó una presentación en este proceso, su posición es muy clara a partir de sus escritos en casos del NAFTA. Y no hay indicación alguna que sugiera que hubo un cambio de posición o que se haya modificado en relación con el CAFTA. El Salvador presume que los Estados Unidos escogió no pronunciarse en parte porque confía en que este tribunal no se apartará de las opiniones expresadas por los estados del parte del CAFTA y la jurisprudencia establecida. Por supuesto que El Salvador no puede hablar en lugar de los Estados Unidos, pero aquí están sus representantes y ellos también pueden informar si hubo un cambio en la interpretación del requisito de renuncia o si esa interpretación es diferente en relación con el CAFTA. A diferencia de la posición de El Salvador, la posición de las demandantes es respaldada solamente por la opinión disidente de un árbitro nominado por la parte, un árbitro único en un arbitraje del NAFTA en el cual la mayoría afirmó el requisito de cumplimiento efectivo con la renuncia para iniciar los procesos locales. Hoy El Salvador demostrará que la razón por la cual las partes Estado del CAFTA y el NAFTA y la autoridad arbitral respaldan esta posición es porque se trata de la interpretación correcta del CAFTA. Antes de comenzar a hablar sobre los temas principales en lo que hace a la objeción preliminar, queremos hablar sobre cómo el Estado de El Salvador y dos empresas de los Estados Unidos comparecen ante este tribunal hoy. Como lo saben los miembros del tribunal, en virtud del derecho internacional, no existe jurisdicción para la solución de controversia a nivel internacional al alcance de las partes privadas contra los estados. De hecho, cuando las demandantes comenzaron a trabajar en El Salvador, no tenían un recurso viable al arbitraje internacional. Fue la entrada en vigencia del CAFTA en marzo de 2006 que suministró a las demandantes con una opción para acceder al arbitraje internacional. Las demandantes lograron iniciar este arbitraje porque El Salvador y otros estados firmaron el convenio SEADE y el CAFTA como excepciones a la regla general que las partes privadas no pueden iniciar un proceso legal internacional contra un Estado. Cuando los Estados redactaron y firmaron CAFTA, incluyeron expresamente algunas condiciones en el consentimiento que deben satisfacerse antes de que un inversor extranjero pueda acceder al arbitraje internacional. Entre estas condiciones figura la establecida en el artículo 10.18.2. Esa condición afirma que ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje conforme al CAFTA a menos que la demandante renuncie por escrito a cualquier derecho a iniciar o continuar ante cualquier tribunal judicial o administrativo conforme a la ley de cualquiera de las partes u otros procedimientos de solución de controversias, cualquier actuación respecto de cualquier medida que se alegue a constituir una violación. Estamos aquí en relación con esta objeción preliminar porque las demandantes no cumplieron esta condición. Las demandantes presentaron su notificación de arbitraje en julio de 2009 sin cumplir el requisito de renuncia del CAFTA. Las demandantes presentaron dos documentos en los cuales decían que renunciaban a su derecho de iniciar o continuar todo proceso relacionado con las mismas medidas que ellos alegan son incumplimientos del CAFTA, pero las demandantes incumplieron esas renuncias al momento mismo en el cual iniciaron el arbitraje conforme al CAFTA al no extinguir, es decir, al optar por continuar dos procesos judiciales nacionales ante la Corte Suprema de El Salvador en relación con las mismas medidas que las demandantes alegan también violan el CAFTA. Entonces, las demandantes incumplieron las renuncias cuando presentaron las renuncias y la notificación de arbitraje. Estas renuncias quedaron sin efecto y con esto así tampoco cumplieron los requisitos del artículo 10.18.2 de CAFTA. Este incumplimiento de las renuncias se tornó
claro con la presentación de la notificación de arbitraje. El párrafo 22 de esta notificación que vemos ahora en pantalla específicamente señala que existían procesos judiciales pendientes en El Salvador en relación con las mismas medidas que las demandantes alegaban eran una violación del CAFTA, con lo cual no queda lugar a dudas de que los procesos siguieron adelante el día en el cual se presentó la notificación de arbitraje y esto queda reconocido asimismo en la carta. Ahora pasemos a los argumentos específicos presentados por El Salvador en sus escritos sobre la objeción preliminar. Como lo he indicado, el tribunal debe decidir dos preguntas limitadas y bien definidas. ¿Fue una violación del requisito de la renuncia en CAFTA 10.18.2 que las demandantes iniciaran un arbitraje conforme al CAFTA sin extinguir el proceso judicial nacional? Y en segundo lugar, hay un desacuerdo adicional entre las partes sobre la consecuencia de incumplir la renuncia sobre este proceso de arbitraje. La falta de jurisdicción creada por el incumplimiento de las condiciones para el consentimiento lleva al desistimiento de todo el arbitraje o simplemente resulta en el desistimiento de las reclamaciones sobre la base de las medidas impugnadas en el proceso jurídico local. Como se dijo, El Salvador mantiene que el CAFTA establece que el requisito de renuncia es una condición para el consentimiento y que este requisito de renuncia incluye requisito para que la demandante, conforme al CAFTA, tome acción de extinguir todo proceso con respecto a las mismas medidas alegadas que constituyen un incumplimiento del CAFTA. Como resultado, la violación de las demandantes de estas renuncias al mismo tiempo en que se presentaron las renuncias nos lleva a que no haya consentimiento para este arbitraje. Y dado que no hay consentimiento, no hay jurisdicción. Y dado que no hay jurisdicción, este arbitraje debe llegar a su fin completamente. Inicialmente hubo un desacuerdo entre las partes en cuanto a si el artículo 10.18.2 era de hecho una condición del consentimiento y si era de hecho un asunto jurisdiccional. Inicialmente los demandantes basaron la totalidad de su caso en el argumento de que a pesar del hecho de que el artículo 10.18 del CAFTA lleva como título condiciones y limitaciones sobre el consentimiento de cada parte, el requisito de renuncia no constituye condición para el consentimiento y por lo tanto no constituía una cuestión jurisdiccional. Los otros alegatos en su respuesta a la objeción preliminar de Salvador se basaron en esta premisa insostenible. Sin embargo, los demandantes han cambiado su postura, han admitido en la dúplica que están de acuerdo con la parte demandada, que en el sentido en que los requisitos establecidos en el artículo 10.18 deberían considerarse requisitos jurisdiccionales. Si bien alegaron en su contestación que si bien el texto del artículo 10.18 establece requisitos, ahora aceptan que la admisión de una renuncia constituye una condición y limitación sobre el consentimiento y, por lo tanto, un requisito jurisdiccional. Y cito de la dúplica de los demandantes. Por lo tanto, se han cambiado de postura, han adoptado la postura contraria en cuanto a la cuestión que fundamentaba su alegato y están de acuerdo que el cumplimiento con el artículo 10.18.2 del CAFTA es cuestión de jurisdicción. Sin embargo, no han estado dispuestos a aceptar las consecuencias de esta modificación de su posición en cuanto al resultado de este procedimiento. Sin embargo, El Salvador cree que las consecuencias son evidentes. Si el requisito de renuncia constituye un requisito jurisdiccional,
el incumplimiento de parte de los demandantes con la renuncia debe resultar en falta de jurisdicción y en la desestimación de este arbitraje, ya que si no hay jurisdicción no puede haber arbitraje. La contradicción en la postura actual de los demandantes es evidente. Admiten que las renuncias se aplican a los procedimientos internos, admiten que las renuncias constituyen un requisito jurisdiccional y admiten, como tienen que admitir, que los procedimientos internos continuaban en el momento de y después de la iniciación del arbitraje CAFTA. Sin embargo, en la dúplica, los demandantes siguen avanzando los otros alegatos que se basaban en su posición inicial equivocada, en el sentido de que el requisito de renuncia no era jurisdiccional. Si bien los demandantes aceptaron que el requisito de renuncia es condición para el consentimiento y que por lo tanto el incumplimiento con esta afecta a la jurisdicción del tribunal, insisten en alegar que el incumplimiento con el requisito de la renuncia solo afecta a la admisibilidad. Esta postura es contradictoria. La capacidad o la facultad de decidir sobre la admisibilidad de los reclamos se limita a aquellos tribunales que, aparte de esa cuestión, ya tienen jurisdicción. Pero no es posible en este caso en la que hace falta una condición del consentimiento y, por lo tanto, no hay consentimiento al arbitraje, ya que el requisito de renuncia, como admiten los demandantes, es jurisdiccional. El incumplimiento con el requisito de renuncia simplemente que significa que no hay jurisdicción para conocer el caso y, por lo tanto, hay que desestimar el caso. No hay ningún espacio para considerar cuestiones de admisibilidad porque no hay espacio para que siga adelante este arbitraje. Sí. Esto presenta la cuestión en la presentación de Salvador de cuándo debió haberse hecho efectiva la renuncia. Si yo entiendo bien, debió haberse hecho efectiva la renuncia a más tardar en el momento de la presentación de la solicitud o el aviso de arbitraje. Así es. Hay que formular renuncia a ese momento a más tardar, porque si no, están incumpliendo con el requisito de la renuncia y se vuelve ineficaz. Y para ser más preciso, si hay un procedimiento pendiente para ustedes, que significa que tiene que haber tomado pasos para poner fin al procedimiento. Es una consecuencia lógica y una consecuencia necesaria, práctica, del requisito de para cumplir con la renuncia en el momento que ya se haya puesto fin. Es el mismo hecho de que existe el procedimiento a la fecha de la presentación que viola el requisito de la renuncia. Para evitar esta situación hay que poner fin al procedimiento antes de iniciar el arbitraje. Porque otra forma de considerarlo, y no estoy prejuzgando el caso, es esto. Uno presenta la renuncia exactamente conforme a lo que exige el 1018.2b, es decir, renunció el derecho de iniciar o de continuar, y el próximo paso es que ahora tengo que implementar esto. O sea, un nuevo acto y luego uno renuncia. Y entiendo que la postura de las demandantes es que la presentación de la renuncia es un requisito jurisdiccional para el consentimiento, pero luego los próximos pasos a tomarse para implementar la renuncia es algo que debe ser administrado por el tribunal. Si estoy equivocado en este resumen de su postura, me corregirán. Eso es lo que ellos califican como cuestión de admisibilidad. No sé si es correcto como cuestión de derecho, pero entiendo que es así su alegato. Yo entiendo que su argumento es así. La postura de Salvador es que la renuncia debe hacerse efectiva en el momento de o al momento de la presentación, porque es el momento en el que se decide o determina la jurisdicción. Y una renuncia inefectiva no se ha presentado en forma válida en el momento de su presentación.
y no es cuestión de tomar medidas posteriores a la presentación para luego cumplir con el requisito de la renuncia. Es nuestra postura que la demandante debe haber cumplido con este requisito de buena fe y debe tener esta intención al momento de la presentación para que para que la renuncia sea válida. Voy a volver a esto después, pero otra pregunta. Acabamos de ver, según sus presentaciones, que para poner fin a un procedimiento ante la Corte Suprema toma 3 meses entre la presentación de la solicitud de poner fin y luego para que la Corte emita un pronunciamiento en este sentido. Su postura es que tiene que para presentar o para iniciar el arbitraje, la Corte Suprema ya tiene que haber decidido o basta la presentación ante la Corte Suprema. Nosotros creemos que la presentación ante la Corte Suprema es suficiente porque en virtud del derecho salvadoreño se pone fin en forma automática cuando la demandante hace la presentación solicitando que se ponga fin al procedimiento. O sea, porque la presentación de la solicitud de poner fin al procedimiento basta para que se ponga fin, o es la postura que la decisión de la Corte Suprema se aplique en forma retroactiva a la fecha de la presentación. No, significa que la terminación o el poner fin al procedimiento va a ocurrir en forma automática. No sé exactamente cuál es la fecha, pero no creo que sea retroactiva. Bueno, mi pregunta aquí es, para que tenga eficacia jurídica, sería a la fecha de la orden de la Corte Suprema, y eso podría provocar una ventana adicional de 3 meses, aunque usted acaba de decir que la presentación misma basta jurídicamente, pero la Corte Suprema no habrá emitido su decisión. Sí, pero la demandante habría hecho todo lo que está dentro de su poder para que se ponga fin al procedimiento y por lo tanto habría actuado en forma congruente con su renuncia. Además, para seguir explicando, la demandante también ha de presentar una notificación de intención al menos 90 días antes de presentar su notificación de arbitraje, lo cual crea una ventana adicional para que pueda operar el procedimiento local para poner fin al caso como cuestión de derecho. Quiero estar seguro de entender su postura. Déjeme plantear la situación hipotética. A la fecha de la presentación de la notificación de arbitraje, la demandante dice o incluye una copia de una solicitud de desestimación o para que se ponga fin a un procedimiento local y lo presenta con la renuncia y con la solicitud de arbitraje. He entendido en forma correcta que su postura es que a esas alturas la demandante habría cumplido con los requisitos de la renuncia, no obstante que la Corte a nivel local tendría que proceder para emitir una decisión en relación con la solicitud de poner fin al procedimiento interno. Es correcto. Yo tengo una pregunta que no cuadra exactamente con las cuestiones presentadas por mis colegas, pero tiene que ver con esta parte de su presentación. Es lo siguiente. ¿Cuáles son los efectos jurídicos en virtud del derecho salvadoreño de retirar las reclamaciones ante la Corte Suprema? ¿Es simplemente un retiro del procedimiento o mata, por decir así, la acción o la demanda sobre el fondo? Y francamente le voy a decir por qué le planteo esta pregunta. Si uno pasa a la ley que se ha referido como la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿usted necesitaría el texto?
Voy a remitirme al artículo 53. Tal vez no tengo el texto integral. Bueno, déjeme leérselo y tal vez intentar hacer una traducción inoficial o no oficial al inglés. Entiendo el castellano muy bien. El artículo 53 indica, bueno, se hace una referencia al Código de Procedimiento Civil de Salvador. Yo estaba leyendo el artículo 467 del Código. Le puedo dar una traducción oficiosa, si se me permite, que indica que la parte que retira la demanda no puede volverla a presentar de nuevo en contra de la misma persona ni en contra de las personas que representaron a esa persona. Cuando leo esto, la idea que capto es que no es simplemente la consecuencia práctica al retirar una reclamación, no es el procedimiento, sino la demanda misma, la demanda subyacente sobre el fondo. Pero, por supuesto, esta es mi lectura y yo quisiera saber cuál es la postura de Salvador en este sentido. A estas alturas, yo no quisiera responder como cuestión de interpretación del derecho salvadoreño que no he podido revisar ni consultar con los abogados salvadoreños. Con mucho gusto podríamos darle una respuesta a esa pregunta después de la audiencia. Muchas gracias. La pregunta es que al poner fin Thank you. ¿se puede volver a presentar la demanda o no se puede volver a presentar la demanda para utilizar, para decirlo al haberlo dicho en inglés en forma en que usted lo diría? Como he dicho, la demandante ha alegado que no tenía ninguna obligación de poner fin al procedimiento interno. Las demandantes no han citado ninguna jurisprudencia ni doctrina para sostener la postura de que la cuestión del efecto de la renuncia es una cuestión de admisibilidad y no de jurisdicción. Al contrario, la jurisprudencia y doctrina existente fundamenta la postura de Salvador y no de las demandantes, sobre todo el laudo en el caso Waste Management, que afirma lo siguiente: cualquier renuncia implica un acto formal y sustancial de parte de la persona que lo presenta. En este sentido, el tribunal tendrá que determinar si Waste Management de hecho presentó la renuncia de acuerdo con las formalidades contempladas en virtud del Telecán y si ha respetado los términos de la misma por medio del acto sustancial de o desestimar o desistir de iniciar procedimientos paralelos ante otros tribunales. Y sigo citando, el acto de la renuncia conlleva una declaración de la intención de la parte que la emite, que lógicamente conlleva una cierta conducta congruente con la declaración emitida. De hecho, tal declaración de intención debe asumir una forma concreta en la intención o la resolución por lo medio del que algo se hace o se dice. Por lo tanto, para que dicha intención tenga significado jurídico, no basta que exista a nivel interno. O sea, el tribunal ha llegado a la conclusión de que un procedimiento pendiente que hay que poner fin al procedimiento pendiente para cumplir con el requisito de renuncia. En el caso de RDC versus Guatemala, el tribunal también fue claro al decir que es el hecho de que los dos procedimientos de arbitraje internos existan y se sobreponen con este arbitraje tal como lo ha determinado el tribunal, que dispara el defecto o que provoca el defecto de la renuncia. Es decir,
el no poner fin al procedimiento es lo que provoca el defecto en la renuncia. La jurisprudencia no podría ser más clara. Las posturas de los Estados partes ante el CAFTA son igualmente claras. Además de El Salvador, dos partes al CAFTA, Costa Rica y Nicaragua, han presentado presentaciones de partes no contendientes expresando su interpretación respecto del requisito de renuncia como condición a la jurisdicción que exige no solo una presentación formal en un documento, sino cumplimiento real en forma de poner fin a cualquier procedimiento ya existente antes de iniciar el arbitraje CAFTA. Costa Rica ha dicho que la presentación ha de ser acompañado por la renuncia eficaz, retiro o terminación de cualquier procedimiento administrativo o judicial pendiente al momento de iniciarse el arbitraje y cuyo ímpetu procesal corresponde a la demandante. Es decir, Costa Rica asume la misma postura que El Salvador. En forma parecida, Nicaragua en su presentación indicó que si un inversionista presenta la renuncia referida en el artículo 18.2b1 y luego no cumple con tal renuncia, en el derecho este constituiría el engaño y por lo tanto, según las disposiciones del CAFTA, constituiría un incumplimiento del requisito. La República Dominicana ha asumido la misma postura en sus presentaciones en casos de arbitraje en virtud del CAFTA. La conducta posterior a la renuncia, la República Dominicana se enfrentaba a una situación un poco diferente, se enfrentaba con un procedimiento local pendiente, así como otro procedimiento que se inició después de haberse iniciado el arbitraje. Según la República Dominicana, la conducta posterior a la renuncia de las demandantes entra en contradicción con los requisitos sustanciales del 10.18.2 del CAFTA de República Dominicana. En particular, los demandantes y sus filiales no han tomado el paso o el acto, no han realizado el acto formal y sustantivo de desechar el procedimiento paralelo. ¿Puede volver a la diapositiva posterior? Sí, ahí al 25. Ahí usted cita una parte de la presentación de Costa Rica, ¿verdad? Sí. Lo que usted no destacó es o resaltó es la última oración del primer párrafo, que es en otra forma esta disposición se le denegaría la eficacia o la efectividad. Estoy seguro que está consciente de la cuestión de efectividad en el caso de un TBI, en móvil versus Venezuela. Sí, yo no vi en sus presentaciones ni nada, y por favor corríjame si estoy equivocado, que se basa en este principio de derecho internacional. Tal vez podría explayar en su réplica por la tarde, a no ser que está en desacuerdo con lo que plantea Costa Rica. Sí, lo puedo tratar por la tarde. Guatemala, another CAFTA state party, has stated. Y Guatemala ha dicho en forma parecida que para un demandante renuncia en forma efectiva a sus reclamaciones no es suficiente que lo diga en forma escrita ante el tribunal arbitral. Tiene que en realidad actuar en forma congruente con esa renuncia. Y finalmente Estados Unidos ha expresado su postura en forma muy clara en sus escritos presentados en arbitrajes ante el Telecán. Estados Unidos ha dicho que el cumplimiento con el requisito de renuncia del Telecán exige que la demandante no solo proporciona una renuncia escrita, sino que actúe en forma congruente con esa renuncia al abstenerse de iniciar o de continuar procedimientos respecto de las mismas medidas en otro foro. Las tres partes al Telecán han verificado en las presentaciones ante los tribunales Telecán que el no poner fin a reclamaciones paralelas de parte de la demandante invalida cualquier presunta renuncia en virtud del artículo 1121. Tal vez es cuestión también de derecho internacional general o derecho internacional consuetudinario, dependiendo de dónde estemos.
Es su postura que ya que los estados del Al-CAFTA han realizado estas afirmaciones, que esto constituye una práctica consistente o congruente de parte de los estados en virtud del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Viena, porque las demandantes están diciendo que no hay una práctica estatal en sus respuestas en forma escrita, sus presentaciones. Vamos a abordar esa cuestión también. De manera que está claro que los estados parte al Telecan, que son los que redactaron el Telecan, y, por cierto, las entidades que son los intérpretes auténticos del Telecan están de acuerdo con la postura de El Salvador en cuanto al requisito de que para que la renuncia, para que sea eficaz, exige que uno ponga fin al procedimiento interno antes de iniciar un arbitraje en virtud del CAFTA. Además, el punto de vista alternativa de las demandantes en cuanto al propósito del 10.18.2 como renuncia que se pone en manos de los estados demandados, que puede utilizarse para luego derrotar otros procedimientos en donde estén, no es práctico, y se muestra que no es práctico en este caso. Ellos alegan que el único propósito de la renuncia es para que lo utilicen los estados lo utilicen para intentar desestimar procedimientos judiciales iniciados o continuados en violación de la renuncia. Y las demandantes alegan que El Salvador pudo haber llevado la renuncia de las demandantes a la Corte Suprema y que la Corte Suprema habría puesto fin a los procedimientos pendientes. Los demandantes han formulado esta declaración sin conocimiento adecuado de los procedimientos ante la Corte Suprema de El Salvador. La disposición jurídica salvadoreña pertinente para la terminación de un caso ante una decisión final de la Corte Suprema es el artículo 40 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativo. Esta disposición enumera las únicas formas de poner fin a un caso pendiente. Ninguna de estas disposiciones incluyen la presentación de la demandante de una renuncia presentada por la demandante a otro tribunal. En virtud del artículo 40 de la ley de proceso contencioso administrativo, solamente los demandantes tienen la autoridad de solicitar la terminación de un caso de este tipo pendiente ante la Corte Suprema de El Salvador. La parte demandada, en este caso, siempre es el gobierno. Estamos hablando de procedimientos en contra de personas naturales o jurídicas en contra del gobierno. La demandada siempre es el gobierno, que no tiene la autoridad de solicitar que se ponga fin al procedimiento. Entonces, suponiendo un momento que Salvador hubiese intentado poner a prueba la reinterpretación de la renuncia de CAFTA de los demandantes, la Corte Suprema de Salvador no habría puesto fin al procedimiento simplemente porque lo ha solicitado la demandada. Más bien habría indicado que la solicitud no estaba siendo presentada por una representante debidamente autorizado de la demandante y que la renuncia original se había presentado a otro tribunal y no a la Corte Suprema, y que no se habría podido reconocer. Solamente las demandantes podría haber puesto fin al procedimiento en El Salvador. La demandada del gobierno de El Salvador no tiene la autoridad para hacerlo en virtud del derecho salvadoreño, ¿sí? Si le entiendo bien, no es solo que en virtud del derecho administrativo salvadoreño que solamente una demandante puede renunciar, pero sino que además se le impide a la demandada, que es el Estado, ponerse de acuerdo con la renuncia. No. Si la demandante busca terminar el procedimiento en El Salvador, no hay ningún requisito de que el gobierno esté de acuerdo. Eso resultará en la terminación en forma automática. Lo que sucede es que en este procedimiento el gobierno no tiene ningún papel en la terminación del procedimiento.
el procedimiento se termina por una decisión final o por el retiro de parte de la demandante. Gracias. Pero, hablando en términos teóricos, el gobierno puede negarse o puede oponerse a que se ponga fin al procedimiento. No, yo creo que no, pero voy a verificar con los abogados salvadoreños que es así. Lo que yo entiendo es que el gobierno no puede impedir que se ponga fin al procedimiento. El que la solicitud de poner fin a un caso pendiente ha de ser presentado en forma escrita por un representante debidamente autorizado de la demandante se ejemplifica en una de las sentencias de la Corte Suprema citado por El Salvador en su respuesta a la pregunta del tribunal de la semana pasada, una copia de la que se ha proporcionado al tribunal. En ese caso, la Corte Suprema rechazó el intento de la demandada, el gobierno de El Salvador, de invocar las disposiciones del artículo 40b de la Ley sobre Jurisdicción Contencioso Administrativa. La Corte Suprema declaró que solamente la demandante puede invocar la disposición sobre terminación en la ley, que la solicitud ha de dirigirse por parte de la demandante en forma escrita a la Corte Suprema, igual que el caso se había iniciado por la demandante en forma escrita, dirigiéndose en forma escrita a la Corte Suprema. Entonces, aun si dejamos de lado por un momento los otros alegatos acerca de porque eran los demandantes, sino El Salvador, que tenían la obligación de tomar acción para hacer eficaz las renuncias al terminar el procedimiento judicial interno ya existente. La reinterpretación del CAFTA ofrecido por los demandantes no habría resultado en la aplicación eficaz de las renuncias en El Salvador. Solo los demandantes pudieron haber solicitado que se ponga fin directamente ante la Corte Suprema, y los demandantes optaron por no hacerlo. A pesar de todos los hechos y toda la jurisprudencia citada, las demandantes se niegan a conceder que han violado los términos de las renuncias. Primero, alegan que nunca hubo procedimiento paralelo en este caso, ya que el procedimiento CAFTA no empezó hasta que el tribunal fue constituido el 1 de julio del 2010. Este alegato es incongruente con el resto de sus presentaciones y tampoco se puede sostener por la jurisprudencia y la doctrina que citan. Tampoco es congruente con el convenio CIADI ni con el Telecán. Tal como se ha señalado, los demandantes han alegado una y otra vez que el 2 de julio del 2009 es la única fecha pertinente para la determinación de la jurisdicción del tribunal. Alegan en el párrafo 40 de su respuesta que Article 10. De acuerdo con el artículo 10.16.4a del CAFTA, se estima que la reclamación se presenta al arbitraje cuando es recibida por la Secretaría General. La fecha para determinar la jurisdicción del tribunal es el 2 de julio de 2009 en este caso. Quedó establecido que los hechos que ocurrieron después de esa fecha no son pertinentes para la jurisdicción del tribunal. Luego citan lo siguiente del caso Vivendi contra Argentina. Es un principio aceptado de la resolución de casos a nivel internacional que se determina la jurisdicción a la luz de la situación conforme existía a la fecha en la que se instituyeron los procedimientos. Los hechos que tienen lugar antes de esa fecha pueden afectar a la jurisdicción, pero los hechos que ocurren posteriormente a esa fecha no. Los casos citados por las demandantes establecen claramente que la fecha correspondiente a efectos de determinar la jurisdicción del tribunal es la fecha de institución de los procedimientos, que es la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. Esto queda establecido en la jurisprudencia del CIADI y en el CAFTA también. El convenio 36.1 de el CIADI y el 10.16.4 del CAFTA indican esto. Entonces, el momento adecuado para medir el cumplimiento o falta de cumplimiento con un requisito jurisdiccional en materia de la renuncia es la fecha en la cual el secretario general del CIADI recibió la notificación de arbitraje. Esto fue en julio de 2009 y en ese momento las demandantes se encontraban en violación de sus renuncias.
Queda claro entonces que a la fecha de la presentación de la notificación de arbitraje se necesitaba una renuncia efectiva como una condición del consentimiento del Estado al CAFTA. Entonces, una renuncia que no era efectiva, es decir, una renuncia en donde la parte renunciante no cumple con ella, esto no es consentimiento. Sin consentimiento no hay jurisdicción y sin jurisdicción no puede haber arbitraje. Hay una renuncia por demandante para todo el proceso arbitral. Las renuncias no se dirigen a medidas individuales. Una violación de las renuncias afecta el consentimiento para todo el proceso arbitral. Sin las renuncias no hay derecho de presentación de ninguna reclamación ante los arbitrajes en virtud del CAFTA porque no hay jurisdicción. Quiero hablar brevemente de la decisión del caso RDC contra Guatemala. Conforme lo estableció El Salvador en su excepción preliminar, El Salvador piensa que en el caso que el tribunal de RDC contra Guatemala llegó a una conclusión incorrecta respecto de las consecuencias de la renuncia defectuosa. Como concluyó el tribunal del caso Waste Management 1, el solapamiento de una medida entre los procedimientos internos y el arbitraje internacional genera una falta de jurisdicción y la desestimación de todo el proceso arbitral. En el caso Waste Management hubo medidas que se solapaban y otras que no se solapaban, pero se desestimó toda la causa debido a una renuncia defectuosa. El tribunal de RDC contra Guatemala no tuvo en cuenta este punto básico y se concentró en el significado de la palabra reclamación de los párrafos 1 y 4 del artículo 1018 y concluyó que en esos párrafos la palabra reclamación hace referencia a las reclamaciones individuales y no al arbitraje en su totalidad, y que dicha interpretación debe asignarse a la palabra reclamación del párrafo 2 del 1018. El tribunal de RDC contra Guatemala puede haber estado en lo correcto de que la palabra reclamación tiene el mismo significado en los tres párrafos, pero el análisis del tribunal no fue completo. El tribunal no analizó el significado del párrafo 2 a la luz de su conclusión del significado del término reclamación. Si se da este paso de interpretación, queda claro que el tribunal de Waste Management llegó a la conclusión correcta y dicha conclusión es igualmente aplicable al CAFTA. A diferencia de los párrafos 1 y 4 del 1018 que se relacionan a requisitos aplicables a incumplimientos individuales, el párrafo 2 establece dos requisitos para la jurisdicción respecto de un arbitraje que deben cumplirse o, si no, no existirá jurisdicción alguna. Esto no es objeto de disputa alguna para el párrafo 2A, que exige que las demandantes consientan por escrito el arbitraje. Las demandantes no consienten el arbitraje para cada una de las reclamaciones individuales. Consienten al arbitraje para todo el caso presentado en virtud del CAFTA e incluido en la notificación de arbitraje. Si no brindan un consentimiento por escrito, no hay jurisdicción respecto de ninguna de las reclamaciones presentadas en la notificación de arbitraje. Cuando el párrafo 2A dice que no se puede presentar ninguna reclamación a arbitraje, dice ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje, significa que no existe jurisdicción si no se cumple esta condición. El párrafo 1018.2b crea el mismo tipo de requisito, es decir, una renuncia válida para cualquier derecho de iniciar o continuar algún procedimiento. Es decir, si no hay una renuncia válida, no existe consentimiento al arbitraje y si no hay jurisdicción respecto de una reclamación presentada en la notificación de arbitraje, no existe jurisdicción respecto de todo el caso. Es decir, no puede presentarse reclamación alguna al arbitraje si no existe una renuncia válida.
quiero hacerle una pregunta al respecto. No está totalmente relacionado esto respecto del caso de RDC contra Guatemala, pero tiene que ver con el texto del párrafo 2 del 1018. Lo que usted está diciendo, o lo que dijo anteriormente, es que al momento de presentación de la solicitud de arbitraje, la demandante debería haber puesto fin a cualquier tipo de procedimiento respecto a aquellas medidas que ahora están sometidas a arbitraje. ¿Correcto? Sí, correcto. Vamos a ver lo que dice el texto. Dice, al momento de la presentación de la notificación de arbitraje, hay que presentar junto con ella una renuncia por escrito de cualquier derecho a iniciar o continuar. Bueno, y si sigo su argumento, ustedes ya deberían haber puesto final al procedimiento. ¿Y por qué dice aquí o continuar? Porque la renuncia establece los requisitos correspondientes a las demandantes. La renuncia debe ser efectiva, tiene un aspecto formal y tiene un aspecto sustancial. Es la forma en la que las partes determinan la expresión del requisito, eso es lo que prima. Ellos podrían haber dicho, por ejemplo, ustedes deben poner fin al procedimiento, pero decidieron expresarlo en términos de una renuncia. Una renuncia implica que la renuncia debe ser eficaz y también implica un aspecto sustancial de la misma, es decir, el cumplimiento de ella. Si la renuncia queda invalidada por la continuación de los procedimientos. El resultado de esta redacción es distinto de otro resultado, pero tiene el mismo tipo de efectividad para llegar al resultado. El artículo 31 de la Convención de Viena se habla del sentido corriente de los términos y que deben ser interpretados de buena fe. Si sigo su argumento, ¿no sería más lógico decir que ellas deben brindar un escrito certificando que cualquier tipo de proceso pendiente se ha puesto fin a él? Podrían haberlo redactado así, pero eso no significa que la redacción actual no llega al mismo efecto. Al crear una renuncia y al esperar que esa renuncia se va a aplicar en forma efectiva, bueno, y recuerden que la decisión de Waste Management estableció jurisprudencia en cuanto al CAFTA cuando se adoptó este texto, y esa decisión había interpretado este requisito de renuncia como que tenía un requisito sustancial. Y esta era la forma lógica para de redactarlo para llegar al requisito de que las demandantes tuvieran que poner fin a los procedimientos antes de presentar la renuncia. No quiero prejuzgar nada, pero podríamos decir entonces, bueno, hay que presentar una renuncia y subsecuentemente hay que actuar de acuerdo con dicha renuncia. Se trata de una cuestión de oportunidad. Usted plantea que al momento de presentación de la solicitud de arbitraje, en ese momento hay que poner fin a todos los procesos ante los tribunales internos relacionados con la medida. Pero podemos decir también que yo renuncio a mi derecho de continuar esos procedimientos, presento el arbitraje y después pongo fin a los procedimientos. Este es un paso adicional en los procedimientos locales. Podría verse así también. Sí, pero la renuncia es un requisito jurisdiccional, conforme lo entiende El Salvador. Es decir, hay que presentar una renuncia efectiva. Y si uno presenta una renuncia no efectiva, es decir, una renuncia que la parte no tiene ninguna intención de cumplir, es lo mismo que no haber presentado renuncia alguna. Pero ¿cómo sé yo que la parte no tiene intención alguna de cumplir con esa renuncia? Porque tienen dentro de sus facultades la posibilidad de cumplir y no lo han hecho.
Sí, pero es un tema de interpretación. Seguramente llegó al mismo resultado. Si uno no hace nada, entonces quizá no cumple, pero su postura es muy estricta. Usted dice, al momento de presentación de la solicitud de arbitraje deben haberse puesto fin a los procedimientos. Dado que la demandante está en postura de cumplir la renuncia y de poner fin a los procedimientos, debe hacerlo al momento de presentación del solicitud de arbitraje. Esto es una cuestión de buena fe. No es una cosa que uno puede decir, bueno, presento la renuncia y después en algún momento hago la puesta, extingo los procedimientos. Ciertamente no tomaría la postura de que después de la presentación y con una falta de cumplimiento, eso no sería evidencia de una intención de no cumplir y por lo tanto invalidaría la renuncia. La renuncia tiene que ser válida cuando se presenta. La demandante puede adoptar acciones que por las que se pueda llegar a la conclusión de que tenía la intención, porque esta acción significa que no tenía intención de cumplir al momento de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. Perdón, usted ya había hablado de este tema de RDC contra Guatemala y había hecho su crítica. Puede continuar. Bien. Me estoy quedando sin tiempo y no quiero abusar de la disposición que tenía el tribunal de darnos más tiempo. Así que voy a resumir respecto de lo que tengo para decir respecto de RDC contra Guatemala para poder seguir adelante. Hay dos aspectos de ese caso que no son de carácter jurídico, pero que son importantes para poder comprender por qué dicho tribunal llegó a lo que El Salvador piensa es un resultado jurídico incorrecto. Llegó a la conclusión de que solamente aquellas reclamaciones ante los arbitrajes locales debían ser desestimadas de los arbitrajes en virtud del CAFTA. Nosotros decimos que si hay solapamiento, la renuncia no es efectiva y hay que desestimar todo el caso. En el caso de RDC contra Guatemala, en la primera instancia, Guatemala básicamente prestó su consentimiento a la continuación del resto de la causa. Al final de la causa, bueno, y esta fue la conclusión del tribunal, al final de la causa retiraron dicho consentimiento y le dijeron al tribunal, creo yo, que aceptaban la continuación de la causa respecto de aquellas medidas que no se superponían. El otro tema es que en el caso de RDC contra Guatemala, las reclamaciones que eran parte de los arbitrajes locales eran menores comparadas con la reclamación principal del arbitraje en virtud del CAFTA. Creo que el instinto natural de un tribunal sería no desestimar toda una causa debido a reclamaciones menores. La situación aquí es totalmente distinta. Las reclamaciones planteadas ante la Corte Suprema de El Salvador, que es la revocación de los permisos ambientales, esas medidas son las medidas clave de la reclamación en virtud del CAFTA. Si ustedes analizan los dos casos, verán que, por ejemplo, la solicitud de daños y perjuicios ante la Corte Suprema de El Salvador es de $110 millones. La solicitud de daños y perjuicios en el arbitraje en virtud del CAFTA es de $100 millones o más, porque ellos se reservan algunos derechos. Entendemos que hay muchos puntos de identidad. Lo que se superpone es las reclamaciones principales. Quizás sería útil que el tribunal
nos dé una idea de cuánto tiempo adicional puedo llegar a utilizar. Usted puede utilizar el tiempo que necesite. Por supuesto, a la demandante se le va a dar la posibilidad de responder a esto. Yo le diría que usted puede saltearse las diapositivas 44 a la 48 porque nosotros podemos leer todo eso. Nosotros hemos leído ya específicamente estos textos. Así que yo sugeriría entonces que usted directamente pase a la diapositiva 49. Nosotros comenzamos ¿a qué hora? Le voy a preguntar al secretario. Aproximadamente a las 10. Comenzamos tarde. Creo que empezamos a las 10:15. 10:15, exactamente. Así que a usted le queda más o menos 25 o 30 minutos. Así que 20 minutos estaría bien. Si lo puede hacer en 20 minutos está bien. Bien, seré lo más eficiente posible. Acepto la sugerencia de el presidente de no poner las diapositivas que tienen que ver con la postura de los estados parte. Son los 7 estados partes del CAFTA que han brindado opiniones respecto de este tema y ellos están de acuerdo con El Salvador de que las consecuencias de una violación de la renuncia son justamente la desestimación de todo el proceso arbitral. Queda claro de lo anterior que no hay jurisdicción alguna para las reclamaciones en virtud del CAFTA. De hecho, no hay ningún tipo de reclamaciones supérstites en este arbitraje porque las demandantes no presentaron reclamación alguna en virtud de la Ley de Inversiones de El Salvador en su notificación de arbitraje. No hay reclamaciones en virtud de dicha ley ante este tribunal. En su notificación de arbitraje, las demandantes solamente mencionaron dicha ley brevemente en 2 párrafos. No alegaron ningún tipo de incumplimientos, daños y perjuicios o reclamaciones en virtud de la ley de inversiones. Ellos dijeron que confirmaban que habían presentado una reclamación por incumplimiento de la ley de inversiones extranjeras, pero en realidad no están confirmando nada. Están tratando de modificar la notificación de arbitraje y han dicho que dicha modificación es una confirmación. La dúplica cita los párrafos 1 y 37 de la notificación de arbitraje como una referencia clara a la presentación de reclamaciones en virtud de la ley de arbitraje. Las reclamantes no hablan de, no mencionan la ley de inversiones, perdón, las demandantes mencionan la ley de inversión de El Salvador en esos 2 párrafos, pero no presentan ni aseveran ninguna reclamación en virtud de dicha ley en dichos párrafos, ni tampoco en la notificación de arbitraje. Estos son los únicos 2 párrafos en donde se menciona la ley de inversiones. Queda claro que la notificación de arbitraje solamente aborda las reclamaciones en virtud del CAFTA. Las demandantes alegan solamente incumplimientos en virtud del CAFTA, solamente presentan consentimientos al arbitraje en virtud del CAFTA y solicitan daños y perjuicios solamente por los supuestos incumplimientos del CAFTA. La notificación de arbitraje no contiene referencia alguna a obligaciones o incumplimientos de dichas obligaciones en virtud de la ley de inversiones. No contiene el consentimiento de las demandantes al arbitraje en virtud de la ley de inversiones y no da ningún tipo de resarcimiento en virtud de la ley de inversiones. Como parte de su intento de pasar por arriba el hecho de que están tratando de agregar la ley de inversiones y reclamaciones en virtud de ella ahora, las demandantes indican que han cumplido con la regla institucional 21E11.
Y ellos malinterpretan esta norma. Esta norma dice que debe contenerse información respecto de las cuestiones en disputa, indicando que existe entre las partes una disputa de carácter jurídico que surge directamente de una inversión. Esto está directamente relacionado con el artículo 25 del convenio CIADI. La referencia de una controversia de carácter jurídico en las reglas institucionales requiere que la parte solicitante brinde no solamente una base fáctica de la supuesta controversia, y también una indicación de las disposiciones jurídicas que supuestamente han sido violadas, para que exista entonces una controversia de carácter jurídico. El informe de los directores ejecutivos del convenio explica que la diferencia de carácter jurídico del artículo 25 debe tener que ver con la existencia o el alcance de un derecho o una obligación o la naturaleza o amplitud de reparación que debe efectuarse por el incumplimiento de dicha obligación de carácter jurídico. En los tribunales Continental contra Argentina y Suez contra Argentina se ha hecho referencia al convenio CIADI y se ha dicho que la controversia tiene que ser de carácter jurídico debe basarse en derechos protegidos por la ley. El profesor Schroeder, cuando hace referencia a Continental y a Suez, dice que de la práctica de los tribunales se sigue que el carácter jurídico de una controversia se determina en la forma en que la demandante presenta su reclamación. En este caso, las demandantes no han presentado ninguna reclamación sobre la base de ningunos supuestos derechos conferidos a ellas en la ley de inversiones, al no invocar disposiciones de la ley de inversiones que supuestamente han incumplido. Las demandantes no han indicado ni tampoco establecido que existe entre las partes una controversia de carácter jurídico a efectos de la ley de inversiones. Es sumamente claro que las demandantes no presentaron reclamaciones en virtud de la ley de inversiones en la notificación de arbitraje y ahora es demasiado tarde para que ellas lo hagan. Las demandantes también invocan la regla número 40 de arbitraje del CIADI en su esfuerzo tardío de agregar las reclamaciones en virtud de la ley de inversiones. La regla 40 dice que una reclamación incidental o adicional que surge directamente de la materia de la controversia, siempre y cuando dicha reclamación adicional se encuentre dentro del alcance del consentimiento de las partes y sea dentro de la jurisdicción del centro. Las demandantes aquí tratan de establecer nuevas reclamaciones en virtud de la regla 40 del CIADI, pero esa regla solamente cubre reclamaciones auxiliares o secundarias, es decir, reclamaciones que ya se han hecho y no reclamaciones nuevas. Esto es axiomático. Las reclamaciones secundarias solamente pueden establecerse si hay una serie de reclamaciones principales asociadas a ellas. En este caso, dado que no hubo jurisdicción respecto de las reclamaciones del CAFTA y dado que no hubo reclamaciones en virtud de la ley de inversiones, no hay reclamaciones principales ante este tribunal y tampoco pueden realizarse reclamaciones secundarias. La regla 40 no le da la posibilidad a las partes a realizar otras reclamaciones, porque no se encuentran dentro del ámbito de consentimiento de las partes y están fuera de la jurisdicción del centro. Se trata de un fundamento independiente para la jurisdicción. El Salvador no está objetando la jurisdicción en este momento debido a una falta de consentimiento en virtud de la ley de inversiones. Simplemente está indicando que la regla 40 de arbitraje no se aplica y voy a explicar por qué. Las demandantes han hecho que el consentimiento sea pertinente a la cuestión que se trata en este momento en el contexto limitado de la regla 40. En este contexto, las reclamaciones de la ley de inversiones se encuentran fuera del ámbito de consentimiento de las partes. En la notificación de arbitraje, solamente las partes consintieron arbitraje en virtud del CAFTA. No consintieron arbitraje en forma separada en virtud de la ley de inversiones. Entonces, las reclamaciones en virtud de la ley de inversiones están fuera del alcance del consentimiento de las partes a efectos de la regla 40. La nota F de
La regla institucional 2 dispone que el consentimiento debe existir cuando el centro toma la controversia. La información respecto del consentimiento de ambas partes debe ser planteada en la solicitud. El mero hecho de que se haga una solicitud no es información adecuada respecto del consentimiento. Tiene que haber una declaración específica del consentimiento. Las demandantes no registraron su consentimiento al arbitraje en virtud de la ley de inversiones en su solicitud de arbitraje. Su única declaración de consentimiento está en el párrafo 34 de la notificación de arbitraje. Dice que se plantea el arbitraje en virtud del CIADI de conformidad con los procedimientos establecidos en el CAFTA. Esta notificación de arbitraje significa el consentimiento de el arbitraje en virtud del artículo 1018 del CAFTA. No hubo consentimiento de arbitraje en virtud de la ley de arbitraje y según la regla 40 de arbitraje, cualquier reclamación en virtud de la ley de arbitraje que fuera secundaria está fuera de el alcance del consentimiento de las partes y por lo tanto estas reclamaciones secundarias no pueden brindarse en virtud de la regla de arbitraje número 40. Ahora bien, las demandantes admitieron que el requisito de la renuncia en el artículo 10.18.2 es de carácter jurisdiccional. Enfrentadas al hecho de que no pusieron fin a los procedimientos ante la Corte Suprema de El Salvador, según requiere la renuncia, esta es la realidad a la que se enfrentan. Las demandantes no eran parte de los procedimientos ante la Corte Suprema. Este argumento no puede sostenerse. Como dijo El Salvador en su réplica, las peticiones ante la Corte Suprema de El Salvador, impugnando la revocación de los permisos ambientales, se presentaron en nombre de Commerce Group Corporation y San Sebastián Gold Mines. Las demandantes tratan de negar este hecho, indicando en el párrafo 78 de su dúplica que aunque el abogado del grupo Commerce indicó en estas peticiones que representaba a San Sebastián, esa manifestación se efectuó a efectos de divulgar plenamente ante la Corte la relación entre Commerce y San Sebastián en el contexto de la operación minera. Esto claramente es una justificación posterior para encajar en los nuevos argumentos de la demandante en cuanto a las renuncias. No hay indicación alguna en las peticiones de que la referencia a San Sebastián Gold Mines era solamente efectos informativos. Es claramente del texto de la petición que el abogado del Commerce Group y de San Sebastián Gold Mines estaba presentando estas peticiones en nombre de ambas partes. Sin embargo, existe una anomalía en el hecho que después de la presentación de la petición, la Corte Suprema de El Salvador hace referencia solamente al grupo Commerce. Pero esto no quiere decir que San Sebastián Gold Mines no era una de las partes en el procedimiento. Se explica lógicamente cuál fue el motivo de la acción de la Corte Suprema. En la pieza probatoria 22 se incluye el documento que autorizó a Commerce Group y a San Sebastián Gold Mines a operar en El Salvador. Dicha autorización exige un proceso de 2 pasos. En primer lugar, el Ministerio de Economía debe expedir una resolución en la cual autorice a la empresa a operar en El Salvador. La resolución 206 del Ministerio de Economía revisa y expide esta autorización para Commerce Group y San Sebastián Gold Mines y afirma que estaba autorizada a autorizar a San Sebastián y a Commerce Group Corp a operar en la República del Salvador a través de una filial llamada Commerce Sanseb Joint Venture. Este ministerio resuelve autorizar a las sociedades Commerce Group Corp y San Sebastián Gold Mines Inc.
y a realizar actividades comerciales en el país a través de una filial que se centrará principalmente en la explotación dentro del sector minero, y resuelve inscribir en el registro comercial la autorización concedida por medio de esta resolución. Commerce Group y San Sebastian Gold Mines quedaron así autorizados a operar en El Salvador solo como una empresa conjunta, un emprendimiento conjunto, no entidades separadas. Quedaron así inscriptas porque ya habían establecido un emprendimiento conjunto para este propósito en 1987 en un acuerdo que autorizó a Commerce Group a actuar en nombre del emprendimiento conjunto. Cuando Commerce Group y San Sebastian Gold Mines realizaron el siguiente paso en el proceso de operar en El Salvador, es decir, inscribir a la filial en el registro comercial según la resolución 206 del Ministerio de Economía, se inscribieron con el nombre Commerce Group en lugar del nombre de la filial verdadero Commerce Sunsep Joint Venture. Aquí en pantalla se ve la resolución en la cual se hace referencia. De hecho, el registro que hace referencia a la resolución anterior 206, pero muestra que en realidad estaban inscritos con el nombre Commerce Group en lugar de Commerce Sunsep Joint Venture, según se había indicado en la resolución. Entonces pueden ver que hay cierta confusión en el sistema en lo que hace a la asignación de nombres, y parece que simplemente se inscribió el emprendimiento conjunto, si bien fue con el nombre incorrecto, el nombre de Commerce Group. A partir de este momento en adelante, todos los actos del gobierno que afectan a ambas empresas en El Salvador se realizaron con el nombre Commerce Group Corp. Las autorizaciones ambientales se expidieron a Commerce Group Corp. La concesión de explotación se expidió también a nombre de Commerce Group Corp. Las licencias de exploración a las cuales se hace referencia en la notificación de arbitraje se expidieron para Commerce Group Corp, y también las revocaciones de los permisos ambientales se emitieron a nombre de Commerce Group Corp. Esta es la razón por la cual los documentos en el caso ante la Corte Suprema fueron expedidos a nombre de Commerce Group Corp. En el contexto actual es lógico concluir que esta referencia, de hecho, era una referencia a Commerce/Sunsep Joint Venture e implicaba ambas empresas. Hasta el momento en que se enfrentaron a la objeción preliminar de El Salvador sobre la base de los defectos en sus renuncias, las demandantes claramente compartieron esta conclusión. En primer lugar, en el párrafo 7 de la notificación de arbitraje, las demandantes claramente identificaron a Commerce Sunsep Joint Venture como la forma societaria utilizada para realizar la inversión en El Salvador. Y también indican que el acuerdo de emprendimiento conjunto autoriza a Commerce a formalizar acuerdos en nombre de Commerce Sunsep Joint Venture y esencialmente autoriza a Commerce Group a actuar en nombre del emprendimiento conjunto. Por otra parte, en la notificación de arbitraje, las demandantes hacen referencia a cada uno de los actos administrativos del gobierno salvadoreño como actos dirigidos a Commerce Sunsep, el emprendimiento conjunto que contaba con la participación de ambas partes. Finalmente, y lo que es más importante, las demandantes afirmaron en su notificación de arbitraje que las solicitudes ante la Corte Suprema de El Salvador fueron presentadas por Commerce Sunsep a través de su asesor letrado. Sin embargo, cuando se enfrentaron a las consecuencias de su decisión de seguir el procedimiento ante la Corte Suprema, las demandantes de repente tomaron una nueva posición en lo que hace a la relación entre Commerce Group Corp, San Sebastian Gold Mines y el emprendimiento conjunto de Commerce Sunsep. Y ahora toman la posición de que la referencia a Commerce Group Corp no son referencias a Commerce Sunsep y que no tienen nada que ver con San Sebastian Gold Mines Inc. Las demandantes desean modificar completamente la manera en que se presentan simplemente para mantener el arbitraje encaminado para una de las demandantes. Ahora analicemos los ejemplos específicos de su cambio de posición. En su notificación de arbitraje anunciaron Commerce Sunsep que
Commerce Sunset había solicitado y recibido las autorizaciones ambientales, pero ahora dice que Commerce era el titular de esta autorización ambiental. En la notificación de arbitraje indican que el Ministerio del Medio Ambiente entregó Commerce Sunset El Salvador a través del abogado la revocación de los permisos ambientales, pero ahora dicen que el 13 de septiembre de 2006 el ministro de Medio Ambiente expidió notificaciones en las cuales suspendía el permiso de Commerce para la mina de San Sebastián. Y finalmente, en la notificación de arbitraje afirmaron que el 6 de diciembre de 2006 Commerce Sunset, a través del letrado, presentó ante la Corte Suprema y el Tribunal Administrativo 2 reclamaciones en relación con este tema, pero ahora dicen que estas peticiones fueron presentadas en nombre de Commerce, la parte que estaba disputando la extinción de los permisos. El intento de la demandante por cambiar su posición debe ser rechazado y es incongruente con los hechos que tienen que ver con la personería jurídica de las empresas en El Salvador y en los procedimientos iniciados en El Salvador. Debe destacarse, no obstante, que si el tribunal aceptase la nueva posición de las demandantes sobre la personería jurídica que actúa en El Salvador, toda la base fáctica del caso de la demandante se tornaría imposible de aplicar a San Sebastián, con lo cual no quedaría ninguna reclamación. De hecho, San Sebastián no está autorizado para realizar actividades comerciales en El Salvador como entidad jurídica independiente. De este modo, si las licencias, los permisos ambientales y la concesión misma que se encuentran en el núcleo mismo de la controversia actual se concediesen solamente al grupo Commerce, entonces San Sebastián no tiene reclamación vigente. Pero las demandantes no pueden ganar todo. Por un lado, las demandantes desean presentar reclamaciones de arbitraje en nombre de ambas demandantes, implicando que ambas demandantes tienen derechos y que realizaron inversiones en El Salvador. Pero por otra parte, cuando es conveniente, alegan que cuando dicen Commerce Sunset, en realidad quieren decir Commerce Group. Y cuando su abogado se identifica como que está actuando en nombre de ambas corporaciones, él quiere decir solamente el grupo Commerce. Pero la verdad es que San Sebastián es parte de las actividades de Commerce Group en El Salvador y así parte del procedimiento jurídico ante la Corte Suprema, o no lo es. Si los hechos son los que se presentan en la notificación de arbitraje de la demandante, entonces San Sebastián era una de las partes del procedimiento ante la Corte Suprema y, al igual que el Commerce Group, no satisfizo el requisito de renuncia en virtud de 10.18.2 en CAFTA. Si los hechos son los presentados por las demandantes según su nueva teoría del caso, entonces San Sebastián no es inversionista en El Salvador, no sostenía o no gozaba ninguno de los derechos alegados en la notificación de arbitraje y sufrió ninguno de los perjuicios alegados, con lo cual no tiene reclamación. Ahora llegamos a nuestra conclusión en este tema y veo que me encuentro dentro del plazo de tiempo asignado. Las demandantes no lograron presentar renuncias válidas y efectivas según son establecidas en el artículo 10.18.2 del CAFTA. En consecuencia, las demandantes no satisficieron una condición del consentimiento a arbitraje de El Salvador. No puede haber jurisdicción sin consentimiento de El Salvador y sin jurisdicción se debe desistir todo el arbitraje. Los defectos en las renuncias afectan a San Sebastián así como a Commerce Group porque los procedimientos nacionales se iniciaron en nombre de ambas demandantes y ninguna de las demandantes hizo algo para que su renuncia a los derechos de continuar el procedimiento nacional entrar en vigencia mediante la extinción del proceso jurídico nacional antes de iniciar el arbitraje conforme a CAFTA. No se presentaron reclamaciones en virtud del derecho
que se aplica a las inversiones en la notificación de arbitraje y no se puede agregar en este momento. En consecuencia, el desistimiento del arbitraje conforme a CAFTA debido a una falta de consentimiento de El Salvador es el desistimiento de todo el arbitraje iniciado por medio de la notificación de arbitraje de las demandantes. En breve, debido al incumplimiento de la demandante del requisito de renuncia en 10.18.2 de CAFTA, todo este arbitraje debe ser producto de desistimiento. Antes de concluir, quisiera abordar brevemente la solicitud de la demandada en lo que hace a las costas de este caso. Desde el punto de vista de El Salvador, nunca debiéramos haber llegado a este punto. El Salvador nunca debiera haber tenido que sufrir los gastos de presentar esta objeción preliminar y el gasto de este procedimiento. Las demandantes ignoraron anteriormente la oportunidad de concluir este arbitraje en julio y agosto de 2009 y evitar el costo de este procedimiento. Su decisión de ignorar las condiciones en el tratado al momento de presentar la notificación de arbitraje fue incluso agravado por su decisión de ignorar la carta que El Salvador envió a la secretaria general del CIADI en la cual se oponía a la inscripción del caso. El Salvador indicó al CIADI en una carta enviada los problemas con la renuncia de la demandante y también la existencia de los procedimientos jurídicos nacionales que abordaban las mismas medidas que se encuentran en el núcleo mismo del arbitraje conforme a CAFTA. Las demandantes también ignoraron una segunda carta que El Salvador envió inmediatamente después de la inscripción en la cual le decía a la demandante exactamente cuál había sido el error e indicaba también el precedente NAFTA y CAFTA, indicando que el requisito de renuncia incluye conducta en conformidad con la renuncia. En esa carta, El Salvador invitó a las demandantes a concluir el arbitraje conforme a CIADI y ofreció su consentimiento unilateral a la extinción de este caso si las demandantes lo solicitaban antes de la constitución del tribunal. Es importante recordar que al momento en el cual las demandantes presentaron su notificación de arbitraje, el laudo en el caso Waste Management sobre el requisito de cumplir materialmente la renuncia mediante la extinción de los procedimientos jurídicos nacionales había ya establecido un precedente con respecto a la renuncia del NAFTA durante 9 años y el mismo laudo en el caso RDC contra Guatemala en el cual se llegó a la misma conclusión conforme a CAFTA ya se había emitido y estaba disponible al público y lo había estado durante prácticamente un año. Las demandantes tuvieron la oportunidad de extinguir este arbitraje, solicitaron la extinción del procedimiento ante la Corte Suprema de El Salvador y presentaron una nueva notificación de arbitraje, pero las demandantes, después de haber sido notificadas, decidieron ignorar las disposiciones del tratado sobre el cual se basa la jurisdicción y obligaron a El Salvador a sufrir los costos de presentar esta objeción preliminar ante el tribunal. Las demandantes esperaron una resolución de ambos casos ante la Corte, esperaron una resolución ante la Corte Suprema de estos dos casos y luego de esta decisión ignoraron las advertencias de El Salvador e ignoraron también las decisiones. Esto envió un mensaje, El Salvador envió un mensaje muy claro, no solo a estas demandantes, sino a otros que eran demandantes que estaban dispuestos a ignorar la voluntad del Estado que estaba plasmada en el tratado mismo que habían firmado los Estados. Y se debe desestimar este caso, pero también se debe recompensar a El Salvador por las costas legales de por haber tenido que defenderse contra una acción frívola y continuada iniciada por estas demandantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor, por haber presentado los argumentos iniciales para la demandada. Sugiero entonces un receso de 15 minutos. ¿Les parece bien? ¿Le parece bien, señor Machulak? ¿Sí? Entonces, receso de 15 minutos.